Buenos días. Por el momento no puedo hablar. Estoy tratando. Ok, me agrada mucho. Ok, perfecto. Muchas gracias por poner ahí tu comentario, Karina. Gracias también, Edgar, por el hint. Te lo voy a seguir pidiendo de vez en cuando. Eliud, creo que no se escucha porque si estoy hablando. Sí, creo que tampoco te escuchamos. Eliud, si quieres dejarnos ahí un comentario, sería muy. Nos acaba de acompañar Marta Chagoya. ¿Cómo estás, Marta? Creo que estamos teniendo problemas con la gente con el micrófono, pero no pasa nada, así es la televisión en vivo. Eh, ¿Qué les parece si nos adentramos ya completamente al tema de hoy? Al final de la clase vamos a ver un poquito ya de las dinámicas, lo que le llaman el administrivia. Por ahora déjenme presentarme. Esta es la mejor foto que tengo y la verdad, aún así no es la mejor que pudiera haberme tomado, pero es la mejor que tengo. Eh, Soy Ricardo Lanís, estudié maestría en ingeniería energética, pero después me arrepentí y me fui por el lado informático. Estoy trabajando como líder de datos en Cívica Digital, ayudo a tomar analíticos del rendimiento de las aplicaciones y de las áreas de inteligencia artificial que tiene nuestra compañía. Ayudo coordinando, o descoordinando, mejor dicho, sabrá mejor el Edgar, eh, la comunidad de Codando Monterrey. Trabajo como investigador en OpenLink Data. Estuve afiliado al grupo sigo afiliado, pero ya no he producido nada, al grupo de datos vinculados del TEC de Monterrey. Estuve como investigador para México del barómetro, les comentaba la ocasión pasada, del 2008, del 2000, ay, 2008, ¿qué? 2015, estuve trabajando en el Open Data Roadmap con la comunidad mundial de datos abiertos. Eh, y pues sí, soy un geek de tiempo completo, así que irán perdonando las, este, las referencias geeks de las que va a estar llena mis intervenciones. Así que están avisados. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a presentarnos, vamos a hablar sobre el potencial de la ciencia de datos para el bien. Ese es el tema que tenemos hoy. Eso está dividido en 4 etapas. Eh, Vamos a hacer las 4 etapas son que vamos a definir la ciencia de datos, vamos a hablar un poco de las circunstancias en las que ciencia de datos está siendo relevante, vamos a hablar de casos de uso de la ciencia de datos para el bien, vamos a definir quién puede ser un científico de datos, el spoiler aquí es todos, y vamos a convencernos de por qué es interesante programar. Muchas de las personas que toman este tipo de cursos me preguntan, oye, Ricardo, ¿por qué programar? O sea, ¿qué necesidad tenemos de estar programando si pues Excel funciona muy bien? Pues vamos a hacer un ejemplo en Excel y lo vamos a comparar cómo se analizaría esos datos usando Python Notebook o el Jupyter Notebook, que es lo que vamos a salir usando aquí todos. Y de ahí vamos a pasar a hablar de la administrivia, es decir, de la coordinación de los pendientes y de cómo va a funcionar cada semana. Sepan que os estamos grabando todas las sesiones para que si alguno de ustedes llegase a tener alguna complicación, pues estemos a las órdenes y podamos contestar eh, podemos contestar nuestras expectativas. Sepan, bueno, al final les platico. Eh, ¿Cómo ven hasta ahora? ¿Bien? Muy bien. Me encanta empezar a hablar de ciencia de datos con esta página de One Second in the Internet. Me gusta mucho porque pone en perspectiva lo que está sucediendo en el Internet en cada segundo. Cada segundo en el Internet están ocurriendo esta cantidad de votos en Reddit, esta cantidad de fotos en Instagram, esta cantidad de posts en Tumblr, esta cantidad de llamadas en Skype, esta cantidad de tweets por cada segundo. Aquí es donde se empieza a poner más difícil. Aquí
La cantidad de archivos compartidos por Dropbox. La cantidad de búsquedas de Google. Uy. La cantidad de videos observados. ¿Se fija la cantidad de segundos perdidos por la humanidad viendo videos de YouTube? La cantidad de likes en Facebook. Vean la barra de la derecha de mi explorador y vean, ahora que vamos a dar clic cuando vamos a ver la cantidad de correos que se mandan por segundo, vean lo que pasa con mi barra de la derecha. ¿Ya vieron dónde quedó? Es decir, la cantidad de actividad que tenemos en Internet es increíble. Y lo interesante de esto es que cada una de estas interacciones, cada una de estos momentos en Internet tienen datos, es decir, tienen la capacidad de contar una historia sobre el contexto sobre el contexto sobre el contexto de la persona que le dio like, a la cosa que le dio like, al correo que mandó. Entonces, es interesantísimo que que el Internet está generando una cantidad de información de la que no estamos acostumbrados. En 2012, ya es bastante tiempo, se decía que estamos generando tanta información cada día, más que lo que generamos de información desde el inicio de la humanidad hasta el 2002, 2003. Entonces, estamos generando más petabytes, más espacio en disco de interacciones de lo que habíamos generado hasta ahora. Entonces, esto nos lleva a pensar, o nos lleva a decir, nos lleva a cómo usamos, a preguntarnos cómo usamos estos datos para poder generar una mejora. No estoy hablando todavía de mejora social, estoy hablando simplemente de una optimización, ya sea comercial, sea de cualquier tipo, ¿no? Entonces, si se fijan, esta información que está sucediendo, la podemos la podemos hacer harvest, la podemos cosechar, la podemos analizar y a partir de ellos la podemos activar para luego hacer un cambio, ya sea comercial o de cualquier tipo. Entonces, esto nos lleva a que la información, la data, es el combustible de la economía digital. No sé si han escuchado sobre el intercambio automático de acciones o el pago automático de acciones. El Wall Street, ¿se acuerdan que Wall Street se dice que es de que hay gente ahí caminando y diciendo, te doy tanto y negociando y demás? Ese tiempo ya pasó. Ahorita, la mayoría de los intercambios en Wall Street se hace por medio de computadoras que contextualmente, es decir, sabiendo lo que está sucediendo con una acción, con modelos distintos, ellos donde cada empresa tiene su propio modelo, vamos a hablar sobre modelos más adelante, que, que, que cristalizan lo que comparten ciertas variables y deciden si a una empresa se le tiene que vender o se tiene que comprar. Entonces ya no hay humanos en la transacción, solamente hay computadoras. Hace poco eh, ocurrió eh, ahorita con estas cosas de Trump, bueno, ya casi está siendo como una costumbre plática que tenemos, plática que sale Trump, ¿no? Pero justamente salía que hay unos chicos en Google X que justamente estaban, de acuerdo a las menciones de Donald J. Trump en su Twitter, tomaba la decisión un robot, como los que estamos platicando ahorita, sobre sacar o meter dinero de una compañía de la que estaba hablando Trump. Entonces, justamente le ponía atención, se le llama Trump to Cash, ¿no? De tal forma que si mencionó Disney, pues vamos a ver qué impacto tuvo Trump y le sacaron provecho y le sacan provecho a esto. Porque pues realmente los cambios, como nos pasó en el peso, los cambios que ocurren es increíble, son entradas que no daría naturalmente una acción tradicional. Ahorita ya dicen que está al revés, compañía que apoya a Trump, compañía que baja
compañía que critica a Trump es compañía que crece su valor, como pasó con esta compañía que dejó de distribuir eh, el, la línea de diseño de su esposa. Entonces, y esto nos lleva también a la otra cosa, que cada uno de estos likes, cada una de estas fotos, cada una de estos contextos en los que le damos like, a los que le damos, a los que nos quedamos viendo, inclusive Facebook sabe cuánto tiempo nos quedamos viendo las cosas en el perfil, llevan a que Facebook sepa, a que Facebook tenga un perfil muy claro de quiénes somos y qué es lo que somos nosotros, ¿no? Eh, Desde que si somos, cuáles son nuestras preferencias, si estamos solteros, casados, si somos aventureros o no. Y les muestro este ejemplo porque es un chico justamente hizo una campaña tan específica que sabía que a un amigo de él le iban a llegar esos anuncios. Entonces, imagínense que un día ustedes, no sé, se les poncha una llanta y les llega un anuncio literalmente de cambiar de llantas. Y al día siguiente no sé, les da gripa y ya antes de que vayan a un doctor les digan, ve y este es el medicamento bueno para la gripe, ¿no? Lo interesante es que ahorita ya sucede y incluso ocurrió un caso en Estados Unidos de una persona a la cual Facebook tenía tagueada, tenía como marcada como homosexual, pero esa persona no había salido del closet o no había compartido con sus compañeros de trabajo esa preferencia. Entonces sucedió que al compartir pantalla o mostrar la pantalla a un compañero de trabajo, justamente antes de que ella pudiera tener capacidad de decirle a sus amigos, Facebook mostró sus anuncios de ¿quieres tener consejo para tu homosexualidad o quieres tener este cruz o quieres ir? La broma la cuentan con un viaje en un crucero que es justamente gay friendly, ¿no? Entonces es bien interesante que no, o sea, ahorita hay un tema que es muy pesado, que es la transparencia algorítmica, que se está discutiendo, que los países queremos que cuando estamos a expensas de un algoritmo, que estamos a expensas de un programa computacional que decide que somos X o Y cosa, se nos avise y se nos muestre los pasos con los que se nos mostró tal información. Entonces, eso es un lado como, pues sí está cañón, porque pues tanto como para hablar del contexto comercial, como hablando de la privacidad, pues estamos en zonas grises, pero la verdad es que toda esta información nos puede dar como una capacidad este, de tomar mejores decisiones. En la semana les mandamos un artículo muy bueno de una organización que se llama DataKind. Justamente en ese artículo, quisiera hacer un show of hands, o sea, que se puede levantar la mano, que pudo leer el artículo, al menos el de Data Science for Good, aunque sea un poquito. ¿Nadie lo pudo leer? Bueno, denle una checada en la semana, porque son así como 60 páginas, entonces neta, eh, sí, no es de Dios. Sobre todo, vi la cara de Jessica de no, 60 páginas ni de chiste. Pero el chiste es que bueno, el chiste es de que nos cuenta la historia de DataKind compartiendo con ciertas organizaciones. DataKind es una organización que me encanta, que lo que hacen es forman comunidades de científicos de datos para ayudar a ayudar a organizaciones a tomar mejores decisiones. Entonces, imagínense que el mismo científico de datos que trabaja en, en YouTube para mostrarte los videos más cercanos a tus gustos, es el mismo científico de datos que ayuda a una organización civil que trata de mejorar los servicios ciudadanos, ¿no? Entonces, es bien interesante y por eso nos encanta este curso, porque
La ciencia de datos ahorita está haciendo un trabajo, o la capacidad de analizar datos está haciendo una, un área súper sexy. Le habían puesto Data Scientist Sexiest Job of the 21st Century. Porque, eh, es es un tema de mucho impacto y eso es súper, eh, tiene un muy buen feedback, pues te hace sentir muy bien cuando trabajas con ciencia de datos porque empiezas a entender a la humanidad. Y qué mejor cosa para un científico que eso, ¿no? Y la otra cosa es que está siendo muy redituable porque la capacidad de, ahorita vamos a hablar, las habilidades que se tienen que conjuntar para ser un buen científico de datos, se le conocen a los que lo hacen bien como unicornios. Porque, bueno, mejor ni los spoileo, más al rato vamos a entender por qué es un reto y por qué o sea, y por qué está bien que si nos da miedo la programación, nos siga dando miedo la programación. No pasa absolutamente nada. Les quiero mostrar un poco de lo que se puede lograr. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Seguros. Muy bien. Entonces, hablando de cosas que me gustan mucho en ciencia de datos, está la Summer School de la Universidad de Chicago de Data Science for Social Good. Este es un programa fundado por Eric y Wendy Schmidt, que son se me fue Eric Schmidt es de Google, Eric Schmidt. Creo que sí es Schmidt. Ah, me equivoqué de Schmidt. Es con una Schmidt. Es Google, ok. Justamente es uno de los fundadores de Google el que soporta esta misión. Y lo que hace es justamente conectar con gobiernos y asociaciones. Y durante un verano, así como nosotros, más adelante les voy a platicar, eh, agarra un conjunto de datos, agarra un conjunto de datos o un problema que tiene una organización o una administración pública y le echan todas las ganas para poderlo solucionar. Les voy a contar tres casos en los que el gobierno de México colaboró con este verano de investigación. Uno de los veranos, el Infonavit colaboró con este grupo de investigación, con esta escuela de verano, para poder encontrar cuáles eran los patrones de las casas abandonadas y cuáles eran las variables que estaban alrededor, perdón, las variables o cuáles eran los contextos en los que un hogar o una casa era abandonada. Entonces, a la derecha pueden ver los predictores, perdón, los predictores más grandes que son eh, el AQB se me olvidó qué significaba, pero es el número de empleados de restaurantes, el número de empleados en 5 kilómetros, el número de negocios. Esto muy probablemente se hizo con un análisis geoespacial de los puntos en los que estaban la mayor cantidad de casas abandonadas, que estaban reportadas como abandonadas. Entonces, ahí, pues lo interesante es que con esto puedes darte una idea de qué es lo que les faltaban a las que están, eh, o sea, de los predictores que podían ser cambiados, justamente podías cambiar la cantidad de negocios, puedes empujar, inclusive me llamó mucho la atención el número de iglesias en 5 kilómetros, ¿no? Entonces, eso es un lado de análisis muy geográfico. Vamos a entrar un poquito de detalle en eso después. Este es un caso muy claro de aprendizaje automático. Imagínense que ustedes reciben 1000 correos siendo la presidencia de la República, ¿no? ¿Se imaginan como de qué serían los correos a los que recibes siendo la presidencia de la República? Tienes un montón de mentadas de madre, ¿sí? Y no es broma. Esto se lo sigo con conocimiento de causa. Uno de los chicos que estaba en este proyecto, justamente, ahí está el código abierto, de hecho. Eh, sí, este proyecto primero
Es del correo que recibo, ¿cuántas mentadas de madres tengo? Ok, ya quité las mentadas de madre. Ahora sí, de las que no son mentadas de madre, ¿a dónde puedo canalizar cada una de los correos? A la secretaría o al encargado adecuado para que lo solucione. Uh. Lo que haces para esto, se hace una herramienta que se conoce como el procesamiento de lenguaje natural, en la que dividimos las oraciones y analizamos los textos convirtiéndolas en variables numéricas. Es decir, bien fácil. Si menciona a alguien chinga, perdón en japonés, muy probablemente este correo sea una mentada de madre. Pero ya si viene chinga y otra maldición, ya no quiero decir, pues ya la regué, ya dije una maldición. Otra maldición, muy probablemente este correo sea basura. Pero si dice salud, silla de ruedas, familia, ok. Dice familia, silla de ruedas, a lo mejor y puedo mandarlos a sol. O alimentación, o agrario. Entonces, justamente con las palabras que menciona, clasificar automáticamente para dónde mando ese correo. Quienes hayan escuchado el término de inteligencia artificial, esa es la base de la inteligencia artificial. Algo tan sencillo como esto, como el conteo de palabras nos ayuda muchísimo a tener una conversación o un seguimiento que tiene un componente fuerte de inteligencia artificial. Y el caso que más se me hace interesante y iba a decir que más me gusta, pero no me gusta para nada, es el caso de la atención a la mortalidad materna. La mortalidad materna es un problema que un país que tiene salud no debería tener. Porque, o sea, el hecho de tener un hijo, debería, que eso conlleve a la muerte, eso debería ser algo que ocurre 1 en miles de millones. ¿Por qué? Porque si tienes buenos servicios de salud, si tienes una buena alimentación y nutrición, si tienes una buena atención durante el parto, no debería de ocurrir una muerte materna. Lo que les muestro aquí es un análisis que hizo el equipo justamente en colaboración con la Estrategia Digital Nacional para justamente encontrar el comportamiento de la mortalidad materna en México. Hoy, de hecho, vamos a jugar con estos datos abiertos. Entonces, hay casos muy específicos, desde la atención ciudadana, el entendimiento de fenómenos sociales, el entendimiento de la salud, la educación. Con datos podemos entender mejor lo que está sucediendo. Y eso es súper importante. Pero para esto necesitamos fuentes de datos y viene ya de muchos orígenes. Está desde la actividad móvil, las redes sociales, la interacción con las plataformas que tenemos como gobiernos, los censos y estadísticas de medición de condiciones y las alianzas estratégicas. Todos somos fuentes de datos. Es decir, si estás en una organización, una empresa, tu empresa está generando datos. Muy probablemente la empresa le esté sacando valor. Tal vez no. Pero viene al tema la importancia de los datos abiertos. Los datos abiertos son muy relevantes. ¿Por qué? Porque son aquellos que generamos, o mejor dicho, que se comparten a la ciudadanía y permiten la reutilización por cualquier persona de esa información. El caso más claro de datos abiertos son los datos abiertos que genera el gobierno. Queda muy claro cómo el gobierno nos genera datos abiertos, que es nosotros pagamos nuestros impuestos, tenemos derecho a la transparencia y la transparencia proactiva, la cual la transparencia proactiva da lugar a que tengamos datos que podemos usar para cualquier cosa. Y esto incluye hacer negocio con ellos. ¿Por qué? Porque los impuestos de todos ya pagaron esa data. México, las dos plataformas de datos abiertos más importantes pues son datos.gov.mx, nacionalmente hablo, federalmente estoy hablando. Es datos.gov.mx, donde podemos encontrar datos de todo el país,
y DataMX, que es el esfuerzo cívico de datos abiertos. En este momento les quería platicar por qué es importante que haya un esfuerzo cívico de datos abiertos, porque no sé si se enteraron, ah, open.whitehouse.com.gov. En el cambio de administración de la Casa Blanca, hubo un cambio de datos abiertos o de almacenamiento de datos abiertos. Aquí, eso estaba lleno de datos abiertos, señores. Ahora que hasta el cambio de gobernador, bueno, de presidente, todos los datos que están abiertos se quitaron de la plataforma. Entonces, necesitamos un esfuerzo cívico porque la continuidad de la apertura de datos está solo y solo la ciudadanía va a poder afianzar y va a poder tener... Hola, Caro. Un momento, por favor. Ahí está. Sí, justamente, si la ciudadanía no empuja a la liberación de datos y a la consistencia y al mantenimiento de los datos, es sumamente complicado en los cambios de administración que haya una continuidad en los datos. Hay ya muchos esfuerzos y hay esfuerzos interesantes en el país, por ejemplo, que los municipios no batallan a veces tanto, pero a veces que sí, sobre todo cuando hay cambio de color en la presidencia o en la administración. También la otra cosa que pasa es que la infraestructura o las plataformas con las que se abren datos no se mantengan, es decir, que se desarrollen desde cero otra vez más. Y eso no es muy eficiente, no es muy cost efficient para el gobierno, ni para organizaciones civiles. Entonces es muy bueno tener una continuidad de los programas de datos abiertos y la parte cívica pues ayuda a que esa continuidad exista aún y cuando las organizaciones públicas cambien. Y justamente les decía que aunque el gobierno es un usual suspect de la apertura de datos, también las organizaciones civiles abren datos. Aquí a la derecha pueden ver el INCO cuando abre datos de Mejora tu Escuela. Es justamente agrupó datos y generó más información y les publicó como datos abiertos a la comunidad. Hay otros ejemplos muy interesantes de empresas. Yo creo que la mejor es BBVA. Una de las mejores es BBVA Bancomer, que tiene servicios en los que ustedes pueden consultar el número de transacciones realizadas en tipos de negocios en zonas geográficas. Ellos son un ejemplo en este momento de cómo la banca puede estar en el estado del arte en la publicación de datos. Entonces, datos hay bastantes, nada más lo que tenemos. Bueno, no quisiera que haya bastantes. Datos hay, pero hay un paso interesante de sacarle valor. Y ese es exactamente el tema de la ciencia de datos. La ciencia de datos, si ya hay data o si no la hay, ayuda a sacarle el máximo jugo de manera organizada a la información. Entonces, la ciencia de datos tiene 3 definiciones. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, aclaración, mentada de madre? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, perfecto. Ya se va llenando de gente. Bienvenidos todos. Bueno, pues, ok, muy bien. Como saben, como quiera, todo esto se está grabando. Es para que lo puedan repasar o para que puedan ver lo que se perdió. Muy bien, ¿qué es la ciencia de datos? Tiene 3 fuentes: el proceso, el área y el... Un proceso de ciencia de datos es todos esos pasos necesarios para sacarle jugo a un conjunto de datos. Entonces, en primer lugar está el hacer una pregunta interesante. Es decir, la ciencia de datos está a expensas de que tengas una pregunta que tenga contexto, que tenga un objetivo o que tenga algo que nos quiera llevar, algo que necesitemos para sacar adelante
un tema. Cuando hablamos de la base de datos de mortalidad materna, queremos reducir la mortalidad materna. Cuando hablamos de las cantidades de accidentes en la zona metropolitana, pues entender dónde estaban ocurriendo los accidentes. Ya que hicimos una pregunta interesante y en el contexto de lo que el tema necesita, pasamos a obtener la información. Nos hacemos preguntas de cómo se obtuvo la información, cómo es relevante o cómo su calidad es buena. Y ahí pasamos al siguiente paso, que es el análisis exploratorio de datos. Ese momento es uno muy filosófico, muy libre, en el cual entendemos la relación de las variables que nos son útiles para las cosas que queremos entender de la base de datos. El siguiente paso es hacer un modelo con la información. Y cuando hablo de modelos, me quiero regresar a este modelo que les platicaba, del modelo de clasificación. Como modelo las ventanas de madre, ¿no? Como modelo cómo funciona un momentito. Todo. Entonces, justamente es como encuentro un modelo, una simplificación matemática que refleje la realidad con respecto a las variables que tengo a una variable de respuesta o una variable dependiente. Y ya al final, pero no menos importante, está la comunicación de la información, la visualización de la información. ¿Qué pudimos aprender de este lugar? ¿Cómo podemos contar una historia de esta pregunta que hicimos, estos datos que exploramos, este modelo que encontramos? Pues para lograr esto, hay ciertas habilidades que tenemos que tener. Y aquí es donde cada uno de ustedes se va a encontrar en un lugar más cercano al donde ustedes se sienten mejor. Está las habilidades de programación, que es lo que vamos a querer empujarlos, las matemáticas y la estadística, y esto más que matemáticas macheteadas es un sentido matemático, un sentido de curiosidad matemática, de encontrar patrones en la información y la experiencia en el tema. Aquí está al mismo nivel, y no quiero decir superior a este nivel, la experiencia que ustedes tienen en mi familia, que tú tienes en la comunidad, que tú tienes en el diseño. Para hacer análisis de datos necesitamos justamente este lado sensible al problema que estamos atendiendo. Porque no hay nada si no tomamos una pregunta interesante. No hay mejor lugar para empezar que la experiencia previa, ¿no? Eso le mete un poco de bias, le mete un poquito de sesgo, pero podemos irlo aclarando, preguntándole cosas a la base de datos y sobre todo hacer un análisis muy neutral. Pero la experiencia nos puede ayudar muchísimo a sacarle valor a los patrones. Porque ¿qué son los patrones de datos si no tenemos un aterrizaje en la realidad? Les platico algo, por ejemplo. Todos los jueves nos reunimos en la Hacknight. Ahí Lady y Edgar, que están aquí, siempre nos acompañan. Ellos son la Hacknight, realmente. En la cual llega una directora de una organización civil que quiere saber sus accidentes, los patrones de los accidentes viales, ¿no? Y este proyecto ya tenemos unos 2 meses trabajando con él. Y justo esta semana llegamos al top 25, ¿no? Y la neta es que yo había hecho el análisis de datos, pero yo veo las oraciones, yo veo los lugares que encontramos y para mí no tienen nada de sentido. O mejor dicho, sí tienen, conozco que son calles, pero no tienen la profundidad que cuando yo le mostré esa misma base de datos del top 25 lugares donde hay más accidentes en la zona metropolitana de Monterrey, me empezó a decir, lugar por lugar, la razón que ella se imaginaba por la que ese lugar tenía ese ranking. Ya sea por la iluminación del lugar, sea por los señalamientos, sea por el comportamiento de la gente en ese lugar, por cualquiera de esas razones. El chiste es de que yo como analista de datos sí pude llegar al top 25 porque ella me hizo la pregunta y ya que yo le contesté, me hizo tanta falta ese contexto para poder decir, sí es cierto, son bien relevantes y está bien interesante este conjunto de datos. Por eso es bien importante la experiencia del tema. Entonces,
sepan que esa experiencia o esas ganas de entender un problema que tienen ustedes son tan relevante como esto que vamos a aprender de Python. Python es lo de menos. Ahora, esto es el diagrama simplificado, pero más allá de esto, la ciencia de datos no están, no, las habilidades que necesitamos no son tan circulares y bonitas, ¿no? O sea, hay visualización de datos, hay estadísticas, hay reconocimiento de patrones, hay computación neural, hay inteligencia artificial, hay aprendizaje automático, hay minería de datos, hay bases de datos, y todas ellas tienen algo de relevancia. La minería de datos es esta intención de sacar la mayor cantidad de datos de una interacción o de una fuente. Uno mina datos porque quiere entender mejor la información que está alrededor de un tema, de tal forma que podamos entender cómo funciona, sea, por ejemplo, a mí me encanta minar Mercado Libre. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuándo va a estar X cosa que necesito al precio que quiero pagar. Entonces yo tengo un scraper, que vamos a aprender a hacer scrappers aquí, que va a la página y extrae este dato. De hecho, me gusta mucho un scraper que port.io o libre.com. Miren, yo me compré un control de GameCube original. Vamos a... Entonces, les voy a hacer un ejemplo muy, 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 muy rápido de minería de datos. Entonces, estoy en Mercado Libre. Mercado Libre. Entonces, a ver, ¿qué quieren que busque? A ver, un voluntario de fuerza. Vamos a buscar algo y vamos a optimizar el precio. Vamos a encontrar cómo podemos minar los datos que tenemos sobre ese tema. iPhone. Muy bien, gracias, Lady. Ahí pueden ver mis intereses. iPhone. Muy bien. Entonces, si me llevo esto en port.io, pues aquí, o sea, yo puedo buscar el iPhone y está súper interesante. Puedo hacer el sort al menor precio. Pero el padre que hace port.io, vean lo que va a suceder. Estos datos que están de manera pues online y pues no muy estructurados, es decir, que yo no puedo verlas en Excel y encontrar quién es la persona que está publicando y demás. Cuando se import, esa data está estructurada y puedo bajar justamente un archivo de Excel. Me va a pedir login, no pasa nada. Pero justamente, y aquí es interesante, que también te ofrece un servicio de guardar una API. En este curso vamos a entender muy claramente lo que es una API. Básicamente una API es un lugar en el Internet en el cual podemos traernos información sobre algo, pero te lo trae en un formato en el que la computadora puede entender lo que esa página está queriendo enviar. Entonces, justamente aquí te está ofreciendo tener un punto de acceso en el cual yo puedo entrar y puedo y puedo consumir la información. Entonces, me voy a loguear nada más para que vean una API.
les voy a mostrar un ejemplo mejor con una API que es mía, la cual se encarga de contestar el sentimiento o de dar un ranking del sentimiento de una oración para que vean cómo contesta una API el dato. Entonces, por ejemplo, esta API, que es, ya ven que es algo estructurado, en realidad se ve como una estructura así. Esto es un documento que cuando veamos Python le va a dar mucho sentido. Pero yo puedo descargar esta página o yo puedo traerme esta página y usarla directamente en un lenguaje de programación. Entonces, aquí lo que están viendo es una dirección de internet en la cual vamos a poner Edgar me cae mal. Cuando el valor es menor a 0.5, es que es negativo. Entonces, por ejemplo, dice aquí el valor es 0.093, o sea, es muy negativo. Y si Edgar me cae bien, 0.90, ¿no? Este dato, como lo ven así, esto lo puedo usar en un lenguaje de programación. Entonces, imagínense que ustedes tienen todos los tweets que le han mandado a Peña Nieto o a, no sé, al gobernador, ¿no? Ustedes podrían ver el sentimiento de todos esos tweets. Podrían ir uno por uno preguntándole a esta dirección de internet justamente que si el mensaje es positivo o negativo. Esto de fondo tiene a Watson de IBM, que es una serie que es una serie de herramientas justamente para desarrolladores como ustedes, en la cual van a poder, pues justamente hacer estas preguntas. Yo lo tengo ahí listo para poderlo usar en algunas de mis herramientas. Entonces, eso es la minería de datos. Ahora, la ingeniería de datos. La ingeniería de datos es este conjunto de herramientas para almacenar la información. Esto se ve complicadísimo, pero quiero que vean más o menos lo que sirve o lo que sucede cuando están en Netflix. Ustedes están en Netflix, están viendo sus películas bien padres, terminan de ver su serie y ustedes dicen, esto me gustó. Y estas son todas las herramientas que están en medio de recibir su ranking, de procesarlas y contestar y poner de nuevo en el sitio para poderles hacer recomendaciones, ¿sí? Entonces, ustedes reciben una recomendación, ustedes luego ponen una calificación y el ingeniero de datos o la ingeniería de datos es justamente estas herramientas para poder recibir la información que está generando a una velocidad increíble, como veíamos anteriormente, y poner las herramientas necesarias para ese procesamiento. La siguiente cosa que quería mencionarles es el aprendizaje de máquina o aprendizaje automático. La verdad es que puede sonar muy complicado aprendizaje automático y suena como muy robótico, pero en realidad es simplemente poderle decir a la computadora que sepa distinguir entre dos categorías, entre tres categorías, entre n categorías, o poder encontrar patrones en los datos de qué es lo que se parece con qué. Pero esto no es más, y les digo, no es más que simplemente funciones matemáticas, que ustedes pueden, de acuerdo a sus habilidades y gustos, meterse más o menos a entenderlas. Pero el chiste es que la herramienta está accesible y por eso es bien padre que les enseñemos Python, o sea, si no la conocen todavía, porque justamente con Python es muy fácil hacer estos modelos. Y esto incluye al caso del Machine Learning, que ahorita está muy de moda o muy profundo, que es el aprendizaje profundo o el Deep Learning, que usa algo que se conocen como redes neuronales. Las redes neuronales es un término que suena más intenso de lo que en realidad es. Lo único que es una red neuronal es una serie de ecuaciones matemáticas que están conectadas entre ellas y que juntas forman una ecuación matemática más fuerte. Entonces imagínense que ustedes necesitan hacer una función, si recordarán la función exponencial, y ustedes con ecuaciones lineales, o sea, con mx más b, conectadas entre ellas, quieren lograr que tenga un comportamiento similar que una tercera fórmula como exponencial. Entonces tienen un montón de datos ustedes que hablan de la función exponencial y lo único que va a hacer esa red neuronal es ver qué valores tienen que tener esas ecuaciones lineales para que el comportamiento de ese conjunto de cosas sea similar a esa ecuación. Y esto nos lleva al otro término que ahorita tiene pues mucho
mucha, pues mucha profundidad, que es la inteligencia artificial. ¿Quién ya había escuchado de inteligencia artificial? Muy bien. Yo había escuchado bueno, que apenas acaban de lograr como que engañar a una computadora lograr engañar para simular inteligencia artificial. Ya. ¿Alguien más había escuchado de inteligencia artificial? ¿Alguien ha escuchado del caso de Go? Sí. Más, ¿Mande? Paz. Lo que sé es que Go es un juego, nunca lo he jugado, pero es como un ajedrez, pero mucho más difícil, o al menos con mucho más número de movimientos posibles. Se juega entre dos personas, ahí es un tablero. Y creo que fue el año pasado, fue la primera vez que una computadora pudo ganarle al mejor jugador de Go del mundo. Y haciéndolo con inteligencia artificial. Y de lo que sé de que lo hace especial es que hay billones y billones de posibilidades de movimientos que puede hacer una persona, y la computadora, esa de IBM, ¿sí es IBM? La de Go fue con Google. Bueno, digo, la de Google, pues puede analizar todos esos tipos de movimientos para hacer su movimiento y así ganarle al humano. Algo que es muy complicado, o era muy complicado para una computadora hacer antes. Totalmente. Pues justamente, exacto, hace mucho tiempo una de los pues parteaguas en la inteligencia artificial fue cuando Deep Blue venció a Kasparov, a Garry Kasparov, que era uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de ajedrez del mundo en el juego. Lo que pasa es que Deep Blue en realidad lo que hacía era simular todos los posibles escenarios, dado a que pues Kasparov movía, cuáles eran los N escenarios que podían tener y cuál era el que tenía mayor probabilidad de ganar, ¿no? El problema con Go es que las probabilidades son hay demasiadas combinaciones, y como hay tantas combinaciones, es difícil ese approach. Entonces, justamente, como lo dijo Edgar, fue un parteaguas que pudiéramos lograr vencer, una computadora pudiera vencer a un experto del juego. En la inteligencia artificial, en realidad perdón, un momento. En la inteligencia artificial hay varios componentes que creo que les pueden llamar mucho la atención. Ya hablamos de la inteligencia, el aprendizaje automático, que es justamente este interés de poder sacar patrones a partir de los datos. Viene también el procesamiento del lenguaje natural, que es justamente estas técnicas que les decía de cómo recuperamos información de textos, cómo recuperamos data de texto que no tiene estructura. Uno de mis sueños más interesantes, bueno, está mal si yo digo interesantes, pero que tengo muchas ganas de hacer, es justamente un detector de corrupción usando los contratos, ¿no? De acuerdo a los precios y demás. La cosa es que es un reto interesante encontrar las entidades mencionadas, es decir, las empresas y las personas que están inmiscuidas en un contrato, para justamente hacer un buscador automático de corrupción. Viene también las cosas de detección del habla, que en sí mismos es una ciencia auditiva muy interesante. Hay varios retos interesantes, como cuando una persona, o sea, que el audio actualmente ve difícil o le es muy complicado hacer interpretación de audio de dos personas a la vez en este momento. Todavía es a estas alturas del partido, detectar una conversación
para un auditivo, para un sistema de audio es complicadísimo. Porque son complicaciones de distancias, de volúmenes, de tonos. Vienen también los sistemas expertos, que son bases de datos que dan o formulan todo el conocimiento temático de un área. Entonces, un sistema experto muy interesante que tenemos en Monterrey es la del acervo de la Biblioteca Cervantina, que es esta biblioteca o este conjunto de herramientas, de materiales alrededor de Cervantes. Está bien interesante porque justamente han hecho un esfuerzo muy cañón para poder, pues justamente si uno está buscando algo similar o algo que tenga que ver con el tema de Cervantes, pueda sentirse uno que está informando, que está obteniendo información. Viene la robótica, que ya la hemos escuchado, la visión. Los temas de visión también, vamos a ver un poquito de ellos, ¿eh? Vamos a saber cómo identificar patrones y extraer fotografías y vamos a jugar a hacer aquí análisis bien interesante de objetos que nos van a ayudar un poco a entender cómo podemos obtener información de algo que parece que no. Perdón. Otro de los conceptos que son importantes de conocer es la visualización de datos. La visualización de datos, la primera vez que lo escuché, perdón, la primera vez que escuché de visualización de datos, no pude dejar de pensar en una gráfica de Excel como esta. Tiene muchos problemas esta gráfica. Perdonen, un momento. Disculpen la pausa comercial. Cuando pensamos en visualización de datos, hablamos no solamente de comunicar información en gráficas sencillas, sino también cómo contamos una historia. Es decir, cómo podemos compartir la información de una mejor manera con las otras personas. Les voy a compartir un link en el chat. Les voy a dejar un link en el chat y les voy a pedir un favor. Vamos a tomarnos 5 minutos para poder ver estas visualizaciones de datos y veamos qué componentes tienen estas visualizaciones. Y en 5 minutos compartir con los compañeros cuál fue la que más nos llamó la atención. Se los puse en el chat de la clase. ¿Ya todo lo vieron? Yo ya lo estoy abriendo. Perfecto. Yo también, gracias. ¿Perdón? Que yo también ya lo ando viendo, gracias. Ya está.
¿Cómo ven? ¿Cómo les fue, ¿Alguien quiere compartir lo que vio? No sé si vieron lo que ya... Yo sí agarré uno de los proyectos y el que más me gusta, que es que es de Correlation. La visualización de... sí. ¿Quién? ¿Yo? ¿Vas? Sí. Que estuve jugando con el micrófono. Ya, pues ahora te toca por haber prendido tu micrófono. Yo me puse a ver el de las muertes por armas. Está bien interesante también. ¿Cómo se visualizó? ¿Cuál es? A ver, es... Baja. Espera, sube. Sube. Ahí. Aquí está. Latin America. Wow, ok, ya. Wow. Está bien interesante. Y muestra de una manera, o sea, me gustó la forma en que estaba visualizando como todos los números. Ya. Y sí, causa como un cierto impacto. Wow. ¿Alguien más vio otra que le haya llamado la atención? Yo también vi el mismo. Ya. Creo que estaba, creo que me quedé. Xochitl, Karina, Jessica. Yo vi el ritmo de la alimentación, El que está ritmo. más hasta abajo. Está. Es el... Wow, ok. Sí, se me hizo muy interesante cómo hicieron, pues sí, no, o sea, la distribución y las fechas y... Wow, sí está muy interesante. Sí. Wow, qué loco. Está bien interesante. Básicamente lo que quería decirles antes de entrar en mi espasmo de tos era justamente como la visualización es más que gráficos de barra, es contar una historia, es comunicar algo por medio de lo gráfico. Vamos a tomarnos toda una sesión para eso. Entonces, ya viendo todas esas herramientas, ya vieron todo lo que estamos viendo, ¿no? Esa cantidad de herramientas, esa cantidad de experiencia, matemáticas, estadística, computación. La verdad es que la combinación de eso es un unicornio. Y un unicornio difícil de encontrar. Entonces, si ustedes en algún punto se sienten que mis expectativas sobre su programación son muy altas, o si no se sienten como los mejores para Big Data o lo que sea, eso es completa y absolutamente normal. ¿Por qué? Porque no tener todas estas habilidades en una sola persona es súper complicado. Y de eso nos lleva a que realmente la tercera etapa de la ciencia de datos o la siguiente significado es que es un equipo. O sea, podemos abstraerlo como un data business person, una persona que sabe del tema, pero también de datos, ¿no? Te habla de machine learning, te habla de programación, pero te habla más del negocio. Pero también hay un creativo de datos, ¿no? Que es esas personas que hacen visualizaciones. El dato le sabe la programación, pero le sabe más a la visualización de datos. Hay un investigador que le sabe machine estadística. Así, justamente, o sea, esas habilidades se pueden combinar. Y en realidad, los equipos de ciencia de datos son la combinación de habilidades de personas en distintas áreas. Y ahí le podemos poner nombre. Hay una persona que puede estar muy enfocada a business y a programación, y muy poquito en visualización de datos. Pero hay quienes pueden no tener nada de business y pueden estar muy enfocadas en visualización. Entonces, cualquiera puede ser un data scientist. Nada más que tenemos que vivir con esta realidad de que no todos los data scientists son iguales, ni todos los data scientists tienen las mismas habilidades. Y eso es bien importante, y eso también es padre promover, vernos como comunidad, porque eso significa que tenemos que estar bien conectados con otros data scientists, que entienden nuestra forma de pensar, que quieren sacarle valor a los datos, pero tal vez conocen mejor la forma en la que tienes que guardar información. Me vino, cuando estaba haciendo el programa para este programa, me vino a la mente el camino de varias personas a data science. Por ejemplo, este chico que es Federico Crespo, es un ingeniero mecánico administrador que hace startups, que es muy de business, que lo que hace es ayudar a gente a desarrollar sus ideas. Él, por medio de algo que se llama el Hacker School, que es como un curso como el que estamos viendo nosotros, se volvió en Data Scientist. Un Hacker School donde pudo ver justamente programación, estadística y demás, pudo ser un Data Scientist. Pero también está Isra, que es un programador en IBM. Bueno, él era programador en IBM, trabajó en el Zapopan Lab ayudando a mejorar la comunicación de los datos abiertos en la zona de Guadalajara, de Zapopan.
pero con su experiencia en IBM y con lo que hemos visto de Machine Learning y sobre todo el proceso del flujo de datos para una herramienta tecnológica, se volvió un data scientist y hoy tiene una empresa que se llama Altering en la que da servicios de data science. Y personalmente, yo de formación soy químico y digo esta broma de formación porque realmente sí me deformé de ser químico, me uno a la comunidad, practico con los temas de la comunidad y hoy me dedico a ser científico de datos. Entonces, puede haber desde personas que no tienen nada que ver con la programación hasta científicos sociales o de ciencias exactas que justamente saltan a hacer data science. Entonces, lo que queremos es que este curso sea precisamente este salto para ti, para que seas y te sientas un data science, que puede ser de cualquiera de esas combinaciones. Tal vez nunca habías programado en tu vida y termines de tener 0 como Elisa, o de que no existiera esa columna, termines como Mark, que tiene un poquito de más de programación, ¿no? El chiste es de que veamos el valor veamos el valor de que estemos aquí, aún y cuando ahorita no tengamos tantas bases, y que nuestras complicaciones o nuestros retos de ir a programar, aunque no teníamos contexto sobre esto, está bien y podemos superarlo, y como todo en la vida, con esfuerzo va a salir adelante. Entonces, mi trabajo aquí es que estas herramientas las tengan y puedan hacer ese salto de manera completa. Entonces, les quiero hacer una demostración rápida de un análisis de datos básico. La siguiente clase de hecho, todas las clases vamos a estar entendiendo mejor cómo hacer análisis de datos, pero lo que les quiero mostrar aquí es la facilidad o el por qué programar. Entonces, voy a hacer un análisis muy rápido entrando a los datos.mx, a bajar la base de datos de mortalidad materna, que es el ejemplo que siempre uso. Estoy bajando ese archivo. Lo voy a hacer rápido, pero espero que ustedes en sus horas de estudio en la semana puedan repasarlo, o si no, lo hacemos en la recitación. Aquí están los datos de mortalidad materna del 2012 al 2014. Ahí está el archivo .csv. Entonces vamos a abrirlo, vamos a analizarlo. La pregunta que quiero plantearme es, ¿cuáles son las edades o cómo se comporta la mortalidad materna en las menores de edad? Entonces, lo primero que hacemos cuando nos enfrentamos a una base de datos es, por ejemplo, este es un archivo CSV que se puede ver fácilmente en Excel. Lo primero que tenemos que hacer es entender las columnas de la información. ¿Qué información tengo medida o qué información tengo en este Excel? Tengo el mes de la defunción, la edad de la persona, edad cumplida, estado conyugal, descripción del estado conyugal. Entonces, vamos a hacer algo que se llama, que es la tabla pivote, que es justamente una tabla que tiene Excel muy interesante para hacer análisis muy rápido de bases de datos. Generalmente ustedes podrían usar Shift Command o Shift Control abajo para encontrar el final de la base, pero en mi computadora tengo ya asignada esa combinación de ¿cómo se llama?
de teclas. Por eso tuve que seleccionar la mano. Vamos a hacer una tabla dinámica. Creo que mi Excel no puso de su parte. Voy a volverlo a intentar. Justamente lo que le decía del paso anterior es que es bien importante que tengamos una noción de, de cuáles son de cuáles son los nombres de columnas. Entonces, estos son los nombres de las columnas que están en esta base de datos. Es el año del nacimiento, el mes de nacimiento, la instrucción de nacimiento, el día día de nacimiento, clave de la edad cumplida, estado conyugal. A esto, a veces lo van a encontrar en las bases de datos como algo que está separado o que está en un documento separado que se llama el diccionario de datos. ¿Se acuerdan de la pregunta que había puesto? ¿Cómo es el comportamiento de estos datos en edades, en menores de edad? Entonces, la columna que yo tendría que tener, a la que le voy a tener que hacer un filtro, es a edad cumplida. Entonces, justamente, voy a intentarlo de nuevo, ahora que ya lo volví en un XLS. Si no, ustedes pueden intentarlo en casa. Ahí está, perfecto. Entonces, una tabla dinámica es una herramienta que tiene Excel para justamente sacar valor o sacar análisis de datos de tablas de manera sencilla. A ver, no me dejo ver. Les voy a tener que compartir mi otra pantalla. Un momento, por favor. Ahí está. Entonces, una tabla dinámica es la forma más sencilla con la que podemos hacer análisis de datos en Excel. O bueno, es la más completa, mejor dicho. Entonces, vamos a ver el comportamiento de la edad. Edad cumplida. Vamos a ponerlo como rótulos de fila. Es decir, si se fijan, tenemos datos desde chicos que tienen desgraciadamente 11 años hasta los 18. Qué difícil. Está interesante. Está interesante eso. Vamos a ponerlo como filtros, a ver si podemos filtrar exclusivamente para menores de edad. Entonces, voy a seleccionar todas la minoría de edad. ¿Ok? Entonces, ahí lo que estoy haciendo es que estoy filtrando los datos que voy a mostrar con respecto a las edades que son de mi interés. Ahora veamos cuáles son las localidades. Vamos a ver
el conteo de localidades o de estados. Entidad de residencia, aquí ya están los estados. Y vamos a hacer el conteo de la cantidad de veces que se repite entidad de residencia, que es básicamente cualquiera de los valores podría ser valioso. Creo que no le fallamos, es el año de nacimiento. Podemos poner, en vez de que sea suma, le cambiamos a que sea contar. Y ahí ya tenemos el número de casos de menores de edad en los distintos estados de la República. Ahora, vamos a ver de estos casos cómo era su estatus de derechohabiencia. Vamos a poner la descripción, que es la descripción de derechohabiencia. Como verán, muchos de ellas no tenían servicios, no eran derechohabientes de ningún tipo. Unos tantos estaban en el Seguro Popular. Especialmente en Chiapas, no fue especificada su derechohabiencia en muchas ocasiones. Quisiera ahora entender por escolaridad cómo se comportan estos datos. La cosa es que visualmente ya está siendo complicado, ¿no? Es decir, ya ahorita pues yo le puedo poner otra aquí escolaridad, pero luego pues ya se vuelve como bien intenso. O sea, es de Baja California Sur. Déjame, le pongo la descripción de escolaridad. Ahora de primaria completa y ya se está haciendo cada vez más complejo, ¿no? Ahí, y es por eso que queremos que entre la programación. Porque con la programación yo puedo hacer estos filtros y puedo hacer estas divisiones entendiendo o quedándome con variables que se quedan con los valores. Y con eso sacar patrones. Y con eso hacer visualizaciones. Porque el análisis visual como este se va haciendo cada vez más complicado. Se va haciendo cada vez más difícil de sostener. Yo creo que con este análisis de tabla dinámica, muchos de los estudios que ustedes hacen salen adelante. Sobre todo, yo cuando hago tablas dinámicas, me preguntan algo rápido, me voy, y es de menos de 2 variables o menos de 3 variables, lo hago acá. Pero ya un estudio más interesante, más complejo, que necesitemos entender distribuciones de población, que necesitemos entender variabilidades, ahí va a ser bien interesante ya mejor usar la programación. Y por eso, y eso es que los impulsamos a que usen Python. Que justamente aquí al lado tengo ya una ventana abierta, pero ya ahorita ya nos da tiempo para jugar con Python, porque tenemos que hablar de la logística. Pero pues justamente vamos a jugar con Python durante todo este periodo. 8889. Aquí lo que les muestro es un análisis de datos ya más interesante que estamos haciendo con las condiciones de viales de Monterrey. Y nos permite hacer gráficos, y nos permite hacer análisis, y nos permite ver cómo se comporta. Es bien interesante lo que podemos hacer con la programación. Y esperamos que este periodo les sea de mucha utilidad. Hoy aprendimos que podemos hacer análisis con Excel y que realmente lo importante es que veamos qué columnas de información tenemos y qué patrones podemos encontrar. Pero ya de ahí, pues nuestro interés es que encontremos mejores cosas y cosas más profundas que puedan pues cambiar las cosas. Entonces, programar es importante porque podemos hacer cosas programáticas como hacer una API de los datos que analizamos, porque podemos hacer los equivalentes a un macro, ¿no? Hacer varias cosas de un solo golpe sin tener que repetir esos pasos. Y porque podemos vincular nuestro trabajo a un modelo más profundo, porque podemos hacer aprendizaje automático, porque podemos hacer visualizaciones, porque podemos hacer cosas de mayor profundidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta o qué les ha parecido? Yo tengo una pregunta. Sí.
Bajaste el archivo en CSV, ¿verdad? Lo bajé de datos.mx, sí. Y luego, para convertirlo a XLS, nada más le cambiaste el nombre. Sí, fíjate que yo pienso que es, pero fíjate que lo que pienso es que, bueno, realmente le cambié a XLS solamente para que no me crasheara mi Excel. Muy probablemente si tú lo usas, no debería crashearte. Pero me he dado cuenta que para mí me ha pasado seguido que los CSVs me crashean con la tabla dinámica. Ok. Esa tabla pivote, o tabla dinámica, o tabla pivote, o pivot table en inglés, están en todos sus Exceles. Sí, ok. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien más? ¿Qué les parece? ¿Está interesante o no? Qué bueno. Está muy interesante. Bueno, para mí Sí, sí. pero tú eres ya data scientist o bueno, estás en eso, así que ya tienes una ventaja chingona. Muy bien, la administrivia. Para ya cerrar la clase y poder terminar a tiempo y poder platicar a ver si nos queda algún pendiente. Tenemos clases de 10 a 12 de la mañana todos los sábados de manera virtual en este mismo lugar. Todas las sesiones van a estar grabadas. Eso no significa que todos vayan a poder ver esas sesiones. Vamos a dejar el video de YouTube en privado para que se sientan a gusto de poder opinar o quemar a cualquier lado. Lo grabamos nada más para que podamos nosotros poder repasar. El horario de repaso en grupo va a ser miércoles de 6 a 7 de la noche. A eso, no sé si conozcan el concepto, me gusta mucho los gringos que tienen como sus clases y luego tienen horas de recitación. Las horas de recitation, como de recitación, es un lugar donde si alguien trae dudas, vemos las dudas y si no, se hace un ejercicio de lo que vimos en clase de repaso. Entonces, si ustedes tienen oportunidad el miércoles de 6 a 7 de poderse unir, también se van a grabar en las que vamos a hacer recitaciones y seguimiento a lo que van aprendiendo. De asesoría, todo el día estoy en Slack, señores. Para poder entrar en Slack de Codeando México, solamente necesitan registrarse en slack.codeandomexico.org. Les voy a pedir de favor que si se pueden registrar, si quieren asesoría, ahí me pueden ver. Si no la quieren, me pueden mandar también correo. Pero si ustedes se quieren registrar y ya están, Neta y Lady y Edgar no pueden negarlo, estoy ahí todo el santo día. Entonces, no lo pueden negar, ¿verdad, Lady? Es cierto, Lo puedes asegurar. lo respaldo. Lo respaldo. Entonces, También. eso es importante para que sepan que tiene un apoyo cotidiano en uso de datos. Entonces, si ustedes tienen una duda o lo que sea, espero que se sientan con la confianza de preguntarme cosas, sea de su trabajo, de cualquier cosa. No me enoja, al contrario, me voy a sentir honrado si me preguntan cosas. A veces estoy ocupado. De la vida en general, de la vida en general. Relaciones. No, nada más es sincero, porque en eso no se lo vengo manejando, joven. Okay. Así que si tienen alguna duda de ciencia de datos, ahí estoy. Y también cosas filosofales, si tienen un problema. Ahora, durante todo este proyecto, vamos a formar un equipo que vamos a proponérselo nosotros para justamente atacar un problema con datos sobre la integración, visualización y obtención de conocimiento a partir de bases de datos del DIF de San Pedro y en familia. Para el tiempo de recitación ya les podré decir más detalles sobre esto. Esta semana se los compartimos para que justamente hagamos estos equipos. Obviamente esto no es la escuela, no tienen que estar arrastrando personas que no trabajan y al contrario, les voy a pedir que seamos que impulsemos esto con nuestro esfuerzo. Todos aquí estamos de voluntarios, todos estamos queriendo aprender. Entonces demos honor al tiempo de los compañeros y al nuestro. Y ustedes, la verdad, sienten que no tienen las ganas de hacer estas cosas o dar el paso más adelante, pues evítenos el problema y mejor, o sea, justamente dejar solamente a los que trabajan juntos y si no, pues lo que sepan es que sí vamos a plantearlo como un requisito que tengamos para poder obtener el diploma de este curso, que contesten el pequeño quiz que vamos a poner al final de cada clase y que podamos participar, que tengas participación en el proyecto final. Entonces, esto
es importante para que pues tengamos la responsabilidad de poder de poder participar, porque pues si quieres estar de oyente y nada más ves que a ver qué agarras, pues está bien, pero pues no arrastremos a las personas que sí quieren darle tiempo a esto. Entonces, el quiz no es el quiz aquí no es contestar. El quiz es por clase, por cada clase. Por ahora, el link del día de hoy todavía no se los tengo, se los vamos a mandar por correo al final de hoy, para que estén ahí enterados. Entonces, pues básicamente ahí se termina esta primera clase. Hagamos un repaso. ¿Qué vimos? Ciencia de datos, pero vieron mi cara. Lo vimos la velocidad con la que está generando la información en Internet, el valor de los datos, el valor social de los datos, datos abiertos, cómo trabajamos con ciencia de datos, cuál es el concepto de ciencia de datos, cuáles son las habilidades de la ciencia de datos, cuáles son las distintas áreas, qué es un equipo de datos, cómo puede ser cualquiera de nosotros un científico de datos, y el análisis de datos de la mortalidad materna. Y la variable que elegí fue la derechohabiencia como una clasificación interesante, un dato que nos da mucha información sobre lo que sucede con la mortalidad. De ejercicio, háganlo, repítanlo, háganlo en Excel y nada. La lectura de esta semana incluía un poco de contexto sobre ciencia de datos. Les comparto la pantalla. La siguiente clase vamos a empezar con Python. Llévense de tarea instalar Anaconda y empezar con GitHub. Justamente esas dos cosas son importantísimas que vayan haciéndolo esta semana, porque la siguiente vamos a empezar con Python. Entonces, ya la siguiente semana vamos a llevarnos de tarea jugar con el dataset de la clase, ya que el proyecto esté planteado. Entonces, esta semana, por favor, lean lo de las lecturas que pusimos aquí. Por favor, también incluye la instalación de Anaconda, que es esta distribución de Python con la que vamos a ocupar durante este trimestre. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece? ¿Están emocionados? Yo estoy muy emocionado, la verdad. Yo también. Yeah. Rodrigo, Xochitl, Karina, no los he dormido, el Yud, no los dormí mi voz. Ricardo, yo tengo una duda. ¿Qué onda, Xochitl? Para las lecturas que dices son las que vienen de la semana 1. Sí, aquí. Del reto del reto de la semana, de la primera semana. Sí, entonces básicamente aquí la primera semana tenemos que llevarnos la lectura, o sea, tenemos que terminar las lecturas y instalar Anaconda y empezar con GitHub. Entender qué es GitHub. Quienes no conozcan datos abiertos, bueno, código abierto, GitHub es una plataforma con la que podemos compartir datos, compartir código. Voy a explorar, de hecho, Edgar, ¿me das permiso de explorar tu dataset, tu proyecto? Claro. Por ejemplo, Edgar está trabajando con un proyecto de padrones de taxis y justamente lo que él comparte es la apertura de datos que ha hecho en distintos estados de la República y comparte, son carpetas, es literalmente las carpetas de archivo donde tiene la información. Les voy a mostrar tantito el mío. Rick, no se está viendo. ¿No se está viendo? No. ¿Seguro? Bueno, yo estoy viendo tu pantalla, la otra, abajo. donde tienes Okay. Snap. Ok, perfecto. Donde estoy pidiendo permiso de que no les demos diplomas si no ponen las quick. Ahí está, perfecto. Entonces, aquí les estaba mostrando el espacio de GitHub de Edgar, que justamente es un proyecto que él tiene de datos abiertos en el cual ha estado consiguiendo el padrón de taxis de todo el país. Entonces, básicamente son carpetas en las que uno puede colaborar
y apoyar. Por ejemplo, les voy a mostrar un poco de Codeando Monterrey. Entonces, este es un proyecto, por ejemplo, estamos trabajando en este de colisiones viales. Ok, ahorita checamos lo del Slack de Codeando México. Entonces, básicamente es un proyecto en la cual se comparten información y se hace una pregunta y se puede compartir información sobre el código que se genera. GitHub lo vamos a estar usando durante el trimestre, con toda confianza. Si ustedes batallan, estamos para servirles. Ahora, del Slack, sé que les mandaron, sé que está slack.codeando México, en el cual ustedes meten el correo y ya con eso les llega una invitación y pueden entrar en Slack. ¿Alguien de ustedes batalló con eso? Entonces aquí, si ustedes ponen su correo, no sé, ricardo@ ya no me quedan correos para autoinvitarme en el .com. Te mandan el correo y con ese correo ya te puedes registrar. Si ustedes siguen batallando, con toda confianza me pueden avisar y esto es todo, creo. Otra pregunta. De la actividad que habla sobre revisar DataKind y ver proyectos y esa parte, Ajá. eso sería, o sea, ¿era para hoy o es para la próxima semana? Es como que todavía no entiendo la dinámica cuando viene retos de la semana. O sea, ¿lo voy a hacer después de la sesión, antes de la sesión? La primera sesión fue un caso especial. Ajá. Porque la primera semana sí tiene trabajo previo. Ok. Pero a partir de la sesión 2 es a partir de, o sea, la sesión 1 es antes y después de la primera sesión. La sesión 2 ya es de la sesión que vimos hacia adelante. ¿Sí? Ok, lo que viene en la sesión 2 es lo que voy a leer, lo que voy a hacer y todo eso. Exactamente. O sea, la verdad es que o sea, cuando es el reto de la semana, realmente lo que es que vamos a ver cosas sobre eso en esa sesión, entonces puedes leerlo antes o después. Realmente lo único que va a hacer es enriquecerte. Ok. Entonces, Gracias. sí. Entonces, por ejemplo, el reto de la semana de la sesión 2 es ya explorar el dataset, pero está bien difícil si no has instalado Anaconda, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí. ¿Ahí tiene alguna otra pregunta más? ¿Cómo te encontramos en Slack. Slack? Ajá. O Estoy, sea, ya me registré y ya todo, pero ¿ya estás en el chat? sí, o sea, me parece como que sí, como si estuviera en chat, pero no estoy con nadie conectada. Ok. Debería de verse más o menos como así. Déjame, te comparto pantalla de... Ahí se ven. Ok. Sí, así estás viéndolo ahorita, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. Bueno, entonces te voy a mandar. ¿Cómo te llamas en la ¿cómo fue tu nickname? Me puse yes. JSS. Sí. Así ya me mandaste un mensaje. ¿A poco? Ya te mandé un mensaje, mejor dicho. ¿Te llegó? Sí. Gracias. Entonces, los voy a invitar a Monterrey. ¿Quién más se acaba de registrar? Bueno, entonces aquí lo que hacen es que van a ver una pantalla no con tantos channels como yo, pero lo que van a hacer es incluir los channels que pueden unirse y ahí buscan a Monterrey.
Rick, te están poniendo ahí por el chat. A ver. Ok, Eliud Pimentel. Vamos a ponerle Eliud Pimentel y Karina. Karina Vera. Karina Delgado. No me sales. Karina. A ver. Ah, ok. No me sales, Karina. Sí, está en profile, pero yo no te alcanzo a ver. No sé si te registraste bien. Ya estás en el chat, Karina. Para cambiarse el nombre o cualquier cosa, se pueden ir a preferencias. No, perdón, se pueden ir a Profile and Account. Y aquí le ponen Edit Profile. A ver, Karina Delgado. Karina. No me sale. Si entraste si estás en conversación general, puedes dejar un mensaje. No me sale que ya te haya registrado, Karina. Si quieres, para verlo, mejor lo vemos después tú y yo, porque no me sales. No sé si estás entrando a la parte correcta. Si quieres, ahorita ya al final de la clase vemos qué onda contigo. ¿Te parece? Entonces, esta semana instalemos Anaconda, empiecen con GitHub y como les digo, aquí estos retos realmente no lo vean como tarea. O sea, realmente esto no es una clase de escuela normal. O sea, es una clase en la que esperamos que ustedes puedan aprender lo más posible. Entonces, los retos pueden irlos viendo desde antes, van a ser más complicados, pero durante la clase vamos a ver cosas para facilitarnos esa tarea, ¿no? Pueden adelantarse o pueden hacerlo después de la clase. Está bien. En la semana les vamos a mandar el quiz del día de hoy, ¿sí? Muy bien. Hecho, equipo. Entonces, quedamos pendientes con lo del programa o el proyecto que vamos a tener durante la clase y quedamos pendientes con el quiz. Se lo mandamos en la prontitud. Karina, ¿te puedes quedar y vemos qué onda con tu Slack? Perfecto. Muchas gracias a todos, equipo. Una pregunta, perdón. Ajá. Entonces, el siguiente miércoles a las 6 es igual por Zoom o... 6 a 7 es de repaso. Si tienen preguntas con GitHub o con cualquier cosa, ahí estamos. Ok. Sí, es igual por Zoom. Por este sí mismo Zoom. Perfecto. Hecho. Ya está, gente. Un abrazo. Bye, hasta luego. Hasta luego, men, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Miguel, ya sales, ya te invité a Monterrey hasta eso. A ver, Karina. A ver. No me...